haciendo lo malo, pues no sabía que había un Dios. Sufre a mis padres, sufre a mis hijos, sufre a mi esposa y sufría yo. Pero qué gozo vino a mi vida en aquella iglesia de la región. Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación. Ay, vaya hermano, me dicen todo. El aleluya, el predicador. Pero qué importa que me critiquen, yo soy de Cristo y Jehová es mi Dios. La gente dice, yo tengo todo. No necesito para nada Dios, pero no saben que vendrá el juicio y necesitan la salvación. Pero qué gozo vino a mi vida en aquella iglesia de la región. Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación. Bendito Padre, gracias te doy en este día en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Y le damos libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca, bendice, liberta a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre bendita que mi Cristo derramó en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, toca todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 4, verso 22. La palabra de Dios nos dice de esta manera: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: mi pueblo es necio. Lo que yo les predico no son sopas Maruchan, sino es un alimento sólido para aquellos que quieren llegar al cielo. Este alimento es para aquellos que quieren amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Este alimento espiritual son para aquellos, amados hermanos, que quieren predicar el evangelio a toda criatura y quieren llevar la verdad al mundo entero. Aleluya. Por eso Dios necesita que escuchen la palabra sólida, porque Dios nos ha enviado, amados hermanos, a ser soldados de Jesucristo y no tener en la iglesia una bola de mimados, amados hermanos, que no hacen nada. Aleluya. Hoy nos vamos a dar cuenta el por qué Dios nos dice estas palabras: mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios le está hablando al pueblo de Israel y les dice: mi pueblo es necio y no entienden.
Les prometí sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, y se los cumplí. Pero ellos no me cumplieron a mí, sino hicieron todo lo contrario a mis órdenes, que pronto se les olvidó a mi pueblo que ellos tenían que ser un pueblo diferente a los demás pueblos, que no se tenían que unir en matrimonio con gente pagana, y que ellos no tendrían que adorar a dioses ajenos, porque ellos tenían que ser un pueblo santo para Jehová y de ejemplo para todas las naciones, de adorar solamente a un solo Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Porque la palabra de Dios nos dice, porque no podemos servir a dos señores. Vas a amar al uno y vas a despreciar al otro. Por eso, el que se llama cristiano tiene que adorar al único Dios verdadero. Así que, amados hermanos, y Dios les dice al pueblo de Israel, ¿cómo quisiera decir todo lo contrario de lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 4, verso 22? Que en igual de decir mi pueblo es necio, decir mi pueblo es sabio. En igual de decir no me conocen, que yo pudiera decir mi pueblo me conoce. En igual de decir son gente que no piensa, yo decir son dóciles e inteligentes. En igual de decir son gente que no entiende, decir son gente que tienen conocimiento, son sabios mi pueblo. En igual de decir son sabios para hacer el mal, yo decir son creativos para hacer el bien. En igual de decir que no saben hacer el bien, poder decir ellos saben lo que exige el conocer a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios siempre nos habla, amados hermanos. Amén, amén. Dios siempre está tratando en nuestras vidas para guiarnos, meternos al camino. No seamos como el profeta Balaam, que un burro le puso el ejemplo al profeta. Aleluya. Un animal de carga. Gloria a Dios. Vio al ángel y el profeta no lo vio. Qué tremendo, amados hermanos. Pero mi pueblo no supo qué hacer al respecto. Fueron unos analfabetas espirituales. Amén, amén. Fíjense, amados hermanos, Dios así nos ve. Nos ve Dios de esta manera cuando caminamos en nuestra necedad. Unos analfabetas espirituales, porque no nos sometemos ni a Dios ni a nadie. Aleluya. Queremos hacer como lo hacen los dictadores, solamente dar órdenes, cosas que ni ellos la pueden cumplir, porque son como los fariseos. Aleluya. Ponen cargas que ellos no las tocan ni con un dedo, amados hermanos. Y por su falta de conocimiento, de no conocer a su Dios, se hicieron ingeniosos solo para la injusticia y la idolatría. Oh, qué triste, amados hermanos. Dios lo ha dado todo por nosotros. Amén. Y nosotros ahí estamos muy contentos con el toro, con la vaca, con la vasija que tenemos, amados hermanos. Y decimos muy abiertamente, oh, pues yo me siento realizado. Realizado. Usted va a ver lo que sigue en la palabra de Dios. Dios dice, mi pueblo es necio, no me conocieron. Ahora, ¿por qué no le conocieron? Por ser necios. Y ser un necio es ser una persona que insiste en sus propios errores
y no quiere cambiar de vida, sino se aferra a ideas equivocadas, demostrando con ello su poca inteligencia. Vemos que el necio se cree muy vivo. Amén. El necio se cree tan vivo, amados hermanos, que ellos dicen, oh, para cuando él vaya, yo lo estoy esperando allá. Ey. No, eso es para los que camina en el Espíritu, no para un necio que contradice a Dios. Aleluya. Aleluya, digan amén, hermano. Vemos que como que se sofocaron un poco. Gloria al Señor. También, amados hermanos, necio es un ignorante para Dios que desconoce lo que debería de conocer. El necio cree que lo sabe todo. Ey. El necio cree que él es una eminencia y se la cree él. Él solamente se lo cree por casi nadie más. Los demás dicen, es un necio. Es un necio. Ahora veamos qué dicen los diccionarios acerca de los sinónimos de la palabra necio. Vamos a ver qué dicen los diccionarios acerca de la palabra necio. Y nos dice que un necio es ser un tonto. Agárrese bien. Y hay una Biblia que se llama la traducción al lenguaje actual, que en lugar de decir necio, dice el tonto. Así dice esa Biblia, y esa Biblia la vamos a usar más adelante. El necio es un tonto, es un estúpido, un burro, un terco, un torpe, un imbécil, un ignorante, un imprudente y un idiota completo. Mire qué cualidades tiene el necio. Y aún así se le pone el mitote a Dios. Aún así contradice a Dios. Aleluya. Amados hermanos, Amén, amén. estos son parientes, los que son sabios a su propia opinión, son necios. Son necios, amados hermanos. Y así ve Dios al necio. Porque el necio es incapaz de reconocer que se equivoca. Vean los hermanos. Ellos no. Yo creo que es así y así es. Y Dios dice, diferente. Entonces está haciendo un lado a Dios y se está poniendo él por Dios. Y eso nunca lo haga. Entonces el necio es incapaz de reconocer que se equivocan. En Proverbios capítulo 16, verso 22, en la Biblia traducción al lenguaje actual, nos dice, el que piensa antes de actuar vivirá muchos años. El que es sabio va a vivir muchos años. Pero es una tontería corregir a los tontos. Es una tontería. Por eso yo lo dije, yo les digo a ustedes, de que usted no trate de convencer a alguien que tiene doctrina errónea. Si ellos quieren cambiar, entonces ahí usted no desaproveche esa oportunidad que Dios le está dando. Entonces, amados hermanos, dice, el que piensa antes de actuar, porque el sabio piensa antes de hablar, el necio no, porque el necio habla puras tonterías. Amén, amén. Puras tonterías que ofenden a Dios, lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Eso es el pueblo que ama a Dios, que se rinde a Dios, que quiere servir a Dios. Pero es una tontería corregir a los tontos, porque el necio no quiere cambiar. Son expertos para hacer el mal y no saben hacer el bien. Ahora,
Esta escritura que nosotros vimos en Proverbios 16, 22, la vamos a ver en otra Biblia. Lo vamos a ver en la Biblia, palabra de Dios para todos. Y nos dice, la sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian. Si usted ama a Dios, si usted está contento con Dios, usted es un sabio. Usted tiene sabiduría divina. Pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. ¿Qué anda buscando el necio? Anda buscando amigos necios como él. Necios que se opongan a la realidad, a la verdad de la palabra de Dios. Es por eso, amados hermanos, de que nosotros tenemos que continuar siguiendo las instrucciones de Dios, que es su bendita palabra. La palabra de Dios no solamente les está hablando a los judíos de nacimiento, sino también nos está hablando a nosotros, a los que hemos creído en Cristo. Y por creer en Jesucristo, Dios Padre nos reconoce como judíos espirituales, dándonos la autoridad de ser llamados hijos de Dios, hijos espirituales del pueblo de Dios. Y Dios nos dice, mi pueblo es necio, no me conocieron. Porque también necio para Dios es una persona que no ordena su vida en el temor de Dios. ¿Por qué no lo ordena? Porque no quiere, porque no admite consejos de nadie, ni de Dios, menos del pastor. Él hace lo que quiere. Que va a llegar el día que va a tener que rendir cuentas de sus hechos. ¿A cuántas personas? Hay muchos que han dado consejos equivocados. ¿A cuántas personas has alejado de la iglesia por tus necedades? ¿A cuántas personas los has enviado por un camino equivocado? Porque el necio tiene actitudes contrarias a la sabiduría de Dios que se revela por su palabra. Es por eso que el necio confía en sí mismo y multiplica palabras sin sentido, acumula riqueza sin calcular la brevedad de la vida, sin saber que nadie puede decir, yo voy a durar tantos años. No, nadie sabemos el día y la hora que vamos a morir. Pero el necio sí piensa que él va a vivir tantos años y usted lo va a ver después, lo vamos a ver después en este tema, que así piensan los necios. Es terco al no hacer la voluntad de Dios, actúa como un ateo para hacer a un lado a Dios. Y en el Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Wow. Qué triste. ¿Por qué dice de esa manera? Porque él está tomando el lugar de Dios. Él piensa que todo lo que él dice está correcto, que él no se equivoca. Es más, para el necio es más probable que él piense que Dios es el que se equivoca. Para el necio. Sí. Pero para los sabios sabemos que Dios es el único perfecto. Y tenemos que oírle para seguir su perfección. Aleluya. Y entonces, el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. ¿Quiénes se han corrompido? Los necios. Se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Quiénes? Los necios. No hay quien haga el bien. Y
y los necios no pueden hacer el bien. No pueden hacer el bien de acuerdo a Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Estas personas son ateos que ignoran que hay un cielo y un infierno. Y piensan que aquí en la tierra lo es todo. Cristianos piensan que aquí en la tierra, ¿por qué no sirven a Dios como Dios quiere que les sirvamos? Porque ellos piensan que aquí en la tierra está todo. Por eso ellos quieren hacer las cosas por su propia fuerza y Dios le dice, necio. Necio, dice Dios. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, es por eso que sus obras son contrarias a la palabra que Dios habló, porque ellos piensan, como pensó Lucifer, que no necesitaba de Dios. Así piensa el necio, como el diablo, como Lucifer. Igualitos, porque de esa escuela, no han querido dejar esa escuela, la escuela de Lucifer, de querer hacer lo que se les da la gana y no sujetarse al Dios del cielo que tiene salvación para nosotros. Que Él nos ama y tiene prosperidad para cada uno de nosotros sin necesidad de andar lambisconeándole al diablo. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces vemos, Lucifer pensó que no necesitaba de Dios y pensó en su corazón que él era superior a Dios y quiso destronar a Dios y fracasó. Con Dios los necios van a fracasar. Amén. ¿Por qué? Porque no irán al cielo. No irán al cielo. ¿Por qué lo aseguro? Porque escrito está en la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos de que estos necios como Satanás hacen un lado a Dios. Satanás quiso destronar a Dios y fracasó. Y el necio de Lucifer, su orgullo se vino abajo. Amén. El orgullo de Satanás rodó por la tierra. Aleluya. Él cayó a la tierra, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, y de igual manera sus hijos actúan pensando que pueden entrar a los cielos dándole una mordida a San Pedro. Ese pensamiento tienen, ¿no? Y yo te voy a decir la verdad. Deja de pensar eso, que Pedro no tiene que haber nada, porque Cristo es la puerta. Él es la puerta, Él es el que abre y es el que cierra. Pero sí podemos dar gracias a Dios que Pedro se salvó, que Pedro está en el cielo. Pero eso de que le van a dar una mordida a San Pedro, ¿qué es eso, hermano? Qué gran mentira del diablo. Y la gente lo cree. Y la gente lo cree cuando, amados hermanos, cuando nada terrenal tiene que ver con las cosas espirituales. Pero los necios piensan así, porque tienen mucha confianza en ellos mismos y no en Dios. Eso es triste, ¿verdad? Confiar tanto en uno, de tal manera de no obedecer a Dios y yo seguir engañándome a mí mismo y engañando a otros. Es difícil. Es difícil entender todo esto. Piensan que pueden sobornar a Dios. Nadie puede sobornar a Dios, hermano. Este pueblo necio no admite consejos, busca los placeres carnales, son personas que hablan de medio mundo, que hacen tacos al pastor. Si el pastor hiciera esto,
si yo hiciera esto. Mire, pero gracias a Dios, que Dios no te puso aquí. Si no, Satanás iba a reinar en tu iglesia. Así es. Pero mientras viva, a Dios vamos a adorar. A un solo Dios verdadero. Aleluya. Entonces, estos hablan de medio mundo, son quedadores de bien, se meten donde no les llaman. Estos son el desastre entre los cristianos. Son personas que siempre que abren la boca es para hacer pleitos entre los hermanos. Ese es el necio. ¿Por qué? Porque no piensan cuando hablan. Aleluya. No piensan cuando habla. Esa es la gente necia. No saben que van a causar división en la iglesia. Ellos no tienen esa mentalidad para comprender el daño que está haciendo. Pero ellos piensan que están bien. Y nadie los saca de allí. Nadie los saca de allí. Estos son como humo que llegan ante los ojos de Dios y son amargura tanto para su padre como para su madre y para todo aquel que le rodea. Y nunca les ganas una. Nunca. Porque tienen más salidas que un cerco viejo. Aleluya. Y la que está para ganar uno, se la hacen empate por sus necedades. Aleluya. Porque actúan como los necios. Los necios, la gente sin Dios en el mundo, ¿saben qué? Piensan que ellos por alegar y gritar y no parar de hablar, piensan que ganaron. Piensan que ellos tienen el triunfo cuando ellos están mal. Aleluya. No tienen esos pantalones para decir, ¿sabes qué? No, yo tengo que someterme a mi Dios y tengo que poner por obra su palabra para que me vaya bien en la tierra. Y para que me vaya bien también en las cosas espirituales, para que yo alcance mi salvación. No piensan de esa manera. Estos son como uno que llega a los ojos de Dios. Los necios se creen tan vivos, así como Lucifer, que se le oponen a Dios, cuando ellos están destinados al lago de fuego y azufre. Aleluya. Están destinados allá. Y te lo voy a comprobar con la Biblia, de que los necios van a ir a parar al lago de fuego y azufre, juntamente con Satanás, juntamente con la bestia y juntamente con el falso profeta. La palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 al 9. Voy a leer la Biblia católica. Encontré esto en esta Biblia y me gustó. Dice, entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios. ¿Cuántas religiones falsas hay que dicen que no existe el Padre? Aleluya. No reconocen a Dios Padre, ni reconocen a Dios Espíritu Santo. Ellos dicen esto, van a recibir el castigo por no reconocer a Dios y no obedecen el Evangelio de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Si no lo obedecemos el Evangelio de Jesús, ¿sabes qué? Tu salvación está peligrando. Amén, amén. No digas que tú estás seguro que vas para arriba, porque a lo mejor para cuando Dios te llame, el avión no va para arriba, va para abajo. Aleluya. Porque no van a prender los motores, aleluya. Amén, amén. Y el verso 9 dice, serán condenados a la perdición eterna
lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Oh, aleluya. Aleluya. Nadie puede ni podrá derrotar ni destruir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todas las cosas debajo de sus pies. Nadie lo puede destruir a Dios Padre. Aleluya. Él nos está dando la oportunidad para que nosotros reflexionemos y caminemos para que no vayamos a parar al lugar de los necios juntamente con Satanás. Pero Dios, en su grande amor, nos expresa sus deseos y nos dice, Dios diciéndonos a nosotros, ¿cómo quisiera que mi pueblo volviera a mí? Aleluya. Pero ¿por qué no vuelven? Porque son necios. Así es. No vuelven porque son necios. Saben Biblia, Sí. pero no saben hacer el bien. Así es. Dan consejos, amados hermanos, que van de acuerdo con el diablo para destruir a aquel cristiano. Amén, amén. Por eso uno tiene que ser sabio, pensar lo que vas a hablar. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo está bajo los pies de Dios Padre. Pero Él nos está dando la oportunidad para que nosotros reflexionemos y caminemos para que no vayamos a parar al lugar de los necios. Así es. Y Dios nos dice, ¿cómo quisiera? Ese es el deseo de Dios, que mi pueblo volviera a mí. Hey. ¿Cómo quisiera que quitaran de mi vista sus actos repugnantes y no anduvieran de acá para allá? ¿Cómo quisiera, dice Dios, que mi pueblo quitara de su corazón lo que en él hay de pagano? Dios quiere que quitemos todo lo pagano de nuestro corazón. ¿Y para qué quiere Dios todo eso? Para que me puedan conocer, dice Dios. Amén. Si no hacen lo que yo les digo, nunca me van a conocer, Aleluya. pueblo mío. Aleluya, porque mi pueblo es necio. Son gente que no piensa ni entiende y son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y todo esto durará hasta que mi pueblo deje de ser necio. Otra Biblia dice, y todo esto va a suceder cuando el pueblo deje de hacer tonterías. Aleluya. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Cuando nosotros dejemos de hacer necio y empecemos a adorar al único Dios verdadero que realmente nos ama Amén, amén. y nos guía a toda verdad. Amén. Satanás nunca te va a guiar a toda verdad. Satanás te va a decir que tú estás bien. Y todos los necios van a estar de acuerdo que está bien. Amén. Bien torcido. Amén, amén. Como los rieles del tren que no quiere el necio. Es como los rieles del tren. Muy difícil de enderezar. Y las Sagradas Escrituras nos hablan acerca del necio, nos aconsejan. Y vamos a ver unos ejemplos. Hay muchos más ejemplos acerca del necio, pero vamos a ver unos pocos. Amén. Veamos la vida del necio con sus manifestaciones. Y vamos a ver por qué nunca pueden hacer lo bueno. Y la palabra de Dios nos dice del libro de Eclesiastés, capítulo 2, en el verso 14, en la Biblia, Reina Valera contemporánea, nos dice, el sabio usa los ojos y la cabeza. El sabio ve y piensa lo que habla. Aleluya. Pero el necio anda a tientas porque anda en tinieblas.
Porque andan en tinieblas. Amén, amén. ¿Por qué no pueden hacer lo bueno? Porque andan en tinieblas. Sí, usted puede estar en la iglesia y andar en tinieblas. ¿Eh? Por eso Dios nos dice que sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. Y también me di cuenta, dice, de que unos y otros correrán la misma suerte. ¿De quién está hablando? De los necios. Van a correr la misma suerte de que van a ir al lago de fuego y azufre juntamente con Satanás, juntamente con la bestia y juntamente con el falso profeta. Aleluya. Tenemos que cambiar. Ahora, ¿por qué el necio anda en tinieblas? Vamos a ver que por qué anda en tinieblas. Y la respuesta bíblica nos dice en Proverbios capítulo 28, verso 26. En la Biblia Reina Valera actualizada 2015 nos dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Todo aquel que confía en sí mismo es un necio. Es un necio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios. Pero el que camina en sabiduría estará a salvo. Todo aquel que me sigue, dice Dios, ese va a alcanzar la salvación. Gloria a Jesús. El necio anda en tinieblas por confiar en sí mismo y no en Dios. Y si no se arrepiente, Dios no puede hacer nada por el necio. Dios no puede hacer nada. Porque Dios nos dio libre albedrío. Amén, amén. Es que usted voluntariamente escoja su camino. Amén. ¿A dónde usted quiere ir? Si usted lleva el camino del bien, usted va con Dios. Pero si agarra el otro camino de hacer lo que a usted le place, usted va a ir al camino equivocado que no va al cielo. ¿Dónde será ese camino? El infierno. El infierno, al infierno. El necio es un corajudo y se enorgullecen los necios. Le hablan entre los necios y dicen: si supieras, hermano, cómo soy yo corajudo. Oh, luego me enciendo. Que eres un necio. Aleluya. Por eso me está diciendo que tú no estás viviendo la vida cristiana y que no tienes el dominio propio que nos marca la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no puedes controlar el coraje. No ha sido transformado todavía. Aleluya. Así que el necio es un corajudo. Y nos dice la palabra de Dios. Aquí encontramos la respuesta en Proverbios capítulo 27, verso 3. En la Biblia, traducción al lenguaje actual, nos dice: las piedras son pesadas y la arena también. Pero aún más pesade es el enojo del necio. Aleluya. Dice, aún el enojo del necio es más pesado que la piedra, es más pesado que la arena. Wow. Imagínese usted. No, qué bárbaro. Amados hermanos, eso sí, amados hermanos, y el enojo no es de Dios. Tenemos que controlar esta carne. Eso nos da a entender que todavía somos carnales. Aleluya. Carnales que tenemos que trabajar en esa área. Amén. Entonces, amados hermanos, los necios, ¿por qué se enojan? Y vamos a ir a la Biblia. Amén, amén. Vamos a ver por qué no tienen ese dominio propio de saber controlarse. Amados hermanos,
Una cosa es enojarse y dejar salir el enojo. Pero una cosa, que usted se enoje y usted controle ese enojo y quede en usted mismo, no sale de su boca. Aleluya. Y la Santa Palabra nos dice, ¿por qué los necios se enojan? Y aquí encontramos la respuesta en Proverbios capítulo 12, verso 15 al 16. En la Biblia, traducción al lenguaje actual, nos dice de esta manera: el tonto está seguro de que hace lo correcto. Por eso no admiten consejos. ¿Por qué? Porque ellos están seguros que están haciendo lo correcto. El pastor es el único que está mal. Él es lo peor. No puede usted hablar bien del pastor, porque aquel hombre se enciende de coraje y empieza a hablar. ¿Para qué? Para causar pleitos. Para causar pleitos, amados hermanos. Y nosotros no estamos para causar pleitos. La Biblia dice: el tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. El necio no hace caso al consejo de Dios. Pero el sabio atiende el consejo de parte de Dios. Gloria a Dios. Ahora vean, versículo 16. Los tontos o necios fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. ¿Cuántos hermanos hay que no han perdonado a alguien? Y no lo han perdonado porque son necios. Andan en su propia inteligencia. No en la inteligencia de Dios, sino en ellos mismos. Amén. Así que, amados hermanos, vemos de que la Biblia es muy clara. Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. Para alguien que es espiritual, es fácil decir: ¿sabes qué? Perdóname, fue mi culpa. Pero en esa palabra, perdóname, qué difícil está para los que se llaman, que son tan espirituales, digan: perdóname, fue mi culpa. Gloria a Dios. No, ahí le echen la culpa al perrito, al gatito, al pastor. Por culpa del pastor. Mira, nos peleamos. Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos, amados hermanos, de que nosotros tenemos que obedecer a Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia del necio? En Proverbios capítulo 18, verso 6 al verso 7. En la Biblia, traducción al lenguaje actual, dice: cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Y hemos visto eso. Personas y que conocen la palabra, hablan y todo el tiempo meten allí cizaña para que haya pleitos, para que haya discusiones entre los hermanos. ¿Por qué? Porque son necios. Aleluya. Porque no piensan lo que hablan. Tienen que pensar lo que hablan. Y cuando pensemos lo que hablamos, entonces, ¿sabes qué? Las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Está peligrando. ¿Por qué? Porque el pez muere por su propia boca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando vayas a la casa de Dios, ve a oír y tú cállate. Escúchame, dice Dios. Gloria a Dios. Escúchame, que yo soy el que te voy a perfeccionar. Y si tú estás allí, hable y hable, yo no puedo.
perfeccionarte, porque tú me estás cerrando la puerta. Por eso. Amén, amén. Y yo no voy a exigir a nadie, dice Dios, Aleluya. que acepte lo que yo hablo. Amén, amén. Gloria a El Dios. ser necio es como un cáncer incurable. Son un cáncer los necios. Ey. Son incurables. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios, encontramos las respuestas. Proverbios 27, verso 22. En la Biblia, Nueva Versión Internacional, nos dice, aunque al necio lo muelas, lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Vea, es un cáncer incurable el necio. ¿Por qué? Lo vamos a ver por qué. Escrito está en la palabra de Dios. Es un libro de respuesta. Amén, amén. Ahora, ¿con qué compara la Biblia al necio? En Proverbios 26, verso 11 nos dice, el perro vuelve a su vómito. Ah, santo. El necio siempre vuelve a hacer lo mismo. Aleluya. Se compone por un tiempecito y uno dice, gloria a Dios, que Dios tocó, Dios bendijo, que Dios iluminó sus mentes. Y no pasan 3 días cuando ya anda todo torcido otra vez. Porque Aleluya. los necios son de doble ánimo. Gloria a Dios. De doble ánimo. ¿Por qué son de doble ánimo? Porque andan en tinieblas. El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Insiste. ¿Por qué? Porque no quieres ser corregido. No se quiere humillar ante Dios. Aleluya. No quiere sujetarse a Dios. Ahora, veamos, ¿por qué el necio no cambia de vida? Cambia por 2 días y en el tercero ya anda mal otra vez. Gloria a Dios. Bien Amén, dice el dicho del mundo, al perro huevero, aunque le quemes el hocico, vuelve a seguir comiendo huevos. amén. Así es. Así es el necio. ¿Por qué? Porque insiste en seguir en sus errores, pero él piensa que está correcto. ¿Cómo la ves, Lucas? Está tremendo. ¿Por qué no cambia en Eclesiastés capítulo 4, verso 13? Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el necio, que el rey viejo y necio que no admite consejos. Wow. ¿Qué es lo que pasa con el necio? No admite consejo. No admite consejos, amados hermanos. Wow. Ah, qué triste es eso, ¿verdad? Los necios se oponen a Dios y piensan que lo saben todo. Por eso se oponen a Dios. Amén, amén. Imagínense, cuando nosotros al conocimiento de Dios ni al liendre llegamos, menos a ser un piojo. No somos nada delante de Dios. Amén, amén. Pero cuando nosotros seguimos la sabiduría de Dios, Dios nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver que los necios se oponen a Dios y piensan que lo saben todo. En el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 9, en la Biblia Reina Valera actualizada 2015, nos dice, los sabios son avergonzados. ¿Quién avergüenza a los sabios? El necio, los necios. Ellos andan buscando cómo desacreditarte.
Hablan mal de ti para desacreditarte y ellos son las eminencias. Para que la gente ponga sus ojos en ellos. Dice, los sabios son avergonzados. Los sabios se llenan de terror de tanta presión que dan los necios. Y los sabios son tomados prisioneros por hablar la verdad. Por hablar la verdad. Mucha gente no nos quiere. Amén, amén. Dicen que nos aman de frente, pero por atrás tan pior que los alacranes. Aleluya. He aquí que han rechazado los necios. He aquí que han rechazado la palabra de Jehová. Ellos rechazan la palabra de Jehová. Aleluya. Y Dios nos dice, ¿y qué clase de sabiduría les queda? ¿Qué es lo que tienen de sabiduría? Nada tienen. ¿Por qué? Porque andan en tinieblas. Amén, amén, amén. Porque andan en tinieblas. Porque andan en contra de Dios. Aleluya. ¿Qué nos aconseja Dios? ¿Del necio o del tonto? Dios nos aconseja en Proverbios 14:7. En la Biblia, traducción al lenguaje actual, dice, aléjate de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos, porque te harán fracasar. Los necios te van a llevar al fracaso. Aleluya. Te van a hacer fracasar. ¿Por qué lo van a hacer fracasar? Por no seguir a Dios, por no hacer lo que Dios dice. Porque ellos hacen lo que ellos piensan, porque ellos piensan que ellos están correctos. Los demás están equivocados, nomás ellos no. Aleluya. Ahora, ¿por qué nos harán fracasar? En Proverbios capítulo 18, verso 7, nos dice en la Biblia, Reina Valera actualizada 2015, nos dice, la boca del necio es su propia ruina. Es su propia ruina. Porque aquel que es espiritual sabe inmediatamente las palabras que están hablando. Pero entre los necios se aplauden. Pero Dios no los toma así. Dios nos dice que los necios son unos tontos, unos estúpidos, un burro, un terco, un torpe, un imbécil, un ignorante, un imprudente y un idiota completo. Para Dios, esos son los necios. Amén, amén. Pero entre los necios, son grandes, son grandes. Oh, alabado sea Dios. Gloria a Y Dios. Dios nos dice que nunca vamos a aprender de ellos. Y porque la boca del necio es su propia ruina, sus labios son trampa de su vida. Ellos mismos están siendo enlazados por los dichos de sus labios. ¿Por qué? Porque son necios. Gloria a Dios. Amén, Son amén. necios. Ahora, vamos a ver, ¿cómo hablan los necios que confían en sí mismos y no toman en cuenta a Dios lo que van a hacer? En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 13 al 17, en la Biblia, Dios habla hoy, nos dice, ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Verso 14, Dios dice, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Hey. Nadie sabemos qué va a ser mañana de nuestra vida. Yo por eso debo de vivir con un corazón contrito y humillado, porque no sé la hora ni el tiempo que Dios tiene para mí. Tengo que seguir a Dios.
Y tengo que humillarme ante Dios. Dice la palabra de Dios. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como neblina que aparecen por un momento y enseguida desaparece. Amén, amén. Nadie tiene el control cuándo va a morir. No. Nadie tiene el control de su vida. Verso 15. Lo que deben de decir, dice Dios, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente. ¿Y el orgullo de quién es? De Satanás. Del diablo. Y ellos se la recargan. Yeah. Se la recargan. Y muchos se la recargan a costillas de otra gente, hermano. Así que, amados hermanos, y todo orgullo de esa clase, dice la Biblia, es malo. Amén, amén. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Amén, amén. Esto Gloria a leímos Dios. la Biblia, Dios habla hoy. Amén, aleluya. Ahora veamos cuáles son los pensamientos de los necios. Y Dios les dice a los necios, necio, viviste sin Dios. Y le dices en primer lugar a todas las cosas del mundo. Ya, piensa que todo el mundo es tuyo. Que todo lo que hay en la tierra es tuyo. Pero escúchame, dice Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, verso 16 al verso 21, hablando el Señor Jesús, nos dejó esta parábola. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Como si el mundo fuera todo de nosotros. Y tengamos mucho por todas partes. Y el verso 17 dice, y él pensaba, o sea, el necio, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Había cosechado mucho. Y dice, ¿qué haré? No tengo dónde ponerlos. Y él mismo se contesta. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Aleluya. Y verso 18, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué es este hombre? ¿Qué? Lo tiene todo. Amén, amén. Lo tiene todo. Todo terrenal, pero sin Dios. Sin Dios. Y verso 19 dice la palabra, y diré a mi alma, el necio hablando en sí mismo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, mira todo lo que tienes, todo el mundo de nosotros, alma. En el verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aleluya. Otra versión nos dice en el verso 20 y 21, nos dice, Dios hablando al necio le dice, ¡qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir. Y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. En el verso 21 sigue hablando y dice, así le pasa a todos que amontonan riquezas para sí mismo. Se creen muy ricos,
pero en realidad ante Dios son pobres. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, podemos tener todo aquí en la tierra, pero sin Dios, para Dios somos unos pobres. Amén, amén. Unos pobres somos. Aleluya. Y Dios nos aconseja y nos dejó escrito en Proverbios 26:3. Dios nos dejó escrito el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, este es el mensaje acerca de los necios, Gloria a Dios. de los necios que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y hay muchas iglesias que están bien llenas, pero la mayoría son necios. Amén. Hacen lo que quieren, van cuando quieren. Pero Dios dice, amados hermanos, que tenemos que congregarnos así como se tiene por costumbre. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Jesús. Amén, amén.